Hola, profe, ¿cómo estás? Súper, súper. Espero que estén más que bien para iniciar la jornada del día de hoy. ¿Ustedes pudieron ingresar a la plataforma? ¿Vieron un poco Yo, las... ¿Sí? yo no pude entrar todavía, estoy con un problema administrativo ayer. Hoy estuve por la facultad, pero no me habilitaron, no todavía. Tengo que ir a ver otra vez cuál es. Tienen que ir A lo a mejor tengo ver que otra tener vez. ciertas cuotas al día. Estoy hasta mayo ahora, pero a lo mejor es por la cuota, tengo que ir otra vez. Me Ahí fui hoy y ya, no me dieron ninguna respuesta todavía. ninguna respuesta. Esos Mm. temas sí a veces son demasiado complicados. Entonces no pude entrar en la plataforma y nuestra compañera Noemí me avisó que no va a poder estar Sí por que está con cuestiones inconveniente de particulares hoy. salud. Sí. Voy a compartir un poco con ustedes la pantalla para que puedan ver. Acá tenemos nuestro espacio de comunicación, la información, la hoja de ruta. Y acá en este espacio yo agregué el reglamento de tesis de la universidad. Este es un libro de metodología bastante práctico, la presentación de la clase y un manual de redacción que nos va a ayudar para estar trabajando un poquitito. En este espacio compartimos nuestro tema y título de investigación a modo de socializar un poquito en el foro. Y acá tenemos ya el desarrollo de nuestro marco introductorio, que comenzamos destacando un poco la presentación del título de la investigación, planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos de investigación y la justificación. Eso que vamos a estar revisando ahora. Tenemos la entrega. Bueno, vamos a realizar la revisión juntos y yo ahí mismo ya voy a realizar posteriormente la entrega otra vez del resumen de la revisión. Necesito configurar esto para que pueda subir la revisión después. Y miramos juntos para que puedan ver un poco algunas cosas que hay que mejorar si es necesario. En otros, ya la primera, la segunda ya está casi todo bien. Bueno, pertinencia de la actividad lúdica de matemática. Acá, por ejemplo, ustedes deben poner todita ya la denominación. Pertinencia de la actividad lúdica, el título nuevamente va acá. Algunas universidades dicen que debe agregarse nada más el tema, pero a nosotros nos comentan desde la normativa de nuestra universidad que en la portada debe ir el título de la investigación. Esto va a ir todo en mayúscula, acá en mayúscula, todo en 12 y sin viñeta. Entonces acá le voy a poner en rojo, antipedagógicamente, voy a agregarle en rojo. eh, Agregar delimitación temporal y espacial. Así. Agregar población también es. Población con la que vamos a estar trabajando. Delimitación temporal y espacial. Cosa que yo sé que ya hicieron más adelante, ¿verdad? Pero tiene que ir ahí en nuestro pequeño título. Pertinencia a la actividad lúdica como estrategia de aprendizaje en el área matemática en la educación escolar básica en el primer ciclo turno tarde de la escuela municipal 14716, Marangatura P, en el segundo semestre del 2023. Está súper bien. En el planteamiento del problema se puede hacer de dos formas. La primera forma es redactar con nuestra terminología, comentando un poco cuál es la característica de nuestro objeto de estudio, mencionar sus particularidades, los antecedentes e ir referenciando un poquito, es decir, agregando las citas ya de nuestra investigación, o sea, agregando ya fuentes bibliográficas.
Por otro lado, podemos hacerlo sin utilización de fuentes bibliográficas, que como ustedes están haciendo acá. Entonces, depende muchas veces del libro que nosotros estamos leyendo. Lo que sí en nuestra pequeño planteamiento del problema, esto, por ejemplo, no tenemos que utilizar así, sino que va directamente más ya en párrafo. Falta de capacitación, poca importancia y factores socioculturales. Lo mismo también en esto, ¿verdad? Vamos a sacarle, vamos a poner ordenar en modo de párrafo. Ordenar en modo de un párrafo. A partir de estos cuestionamientos surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la pertinencia de la actividad lúdica? ¿Cuáles son los juegos lúdicos en la enseñanza matemática en el primer ciclo? ¿Qué importancia didáctica se le da a la actividad lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Con qué recursos didácticos cuentan las docentes? Súper bien. Esto ya releer un poquito otra vez, que estaba mirando su formato, nomás no leí lo que decía. Debo mencionar que el proceso educativo fue transformándose y mecanizándose del lado de la enseñanza a través de la estimulación, la creatividad, en Paraguay uno de los grandes problemas que enfrenta es el rendimiento en el área de matemáticas. Súper bien. Y es oportuno mencionar que en la escuela básica municipal, bueno, este último párrafo, donde se habla un poco de la escuela, em, 14, 7, 16, pueden mencionar la escuela básica, número tanto, se sitúa en tal lugar de tal ciudad, tiene alrededor ciertas características, es una escuela que cuenta con tantos alumnos, entonces voy a poner acá contextualizar mejor la escuela, ¿verdad? O describir más características de la escuela. Supongamos que pueden poner la cantidad de alumnos, los turnos que tienen, la cantidad de docentes con que cuenta, así para que el lector, al estar mirando la información que ustedes van agregando, se sienta como, ah, yo conozco esa escuela más o menos, ¿verdad? Cuenta con dos plantas, uno para tal grado, el otro para tal grado, sí, es que es así, ¿verdad? Con tanta cantidad de estudiantes, tantos docentes, un plantel docente con tal cosa, con tipo de, si hay psicólogo de nivel inicial y todo, pueden agregarle acá. Entonces, ese puntito es lo que estaría faltando demostrar. En el objetivo general, este demostrar la pertinencia sería si nosotros estamos sobrellevando una investigación con diseño experimental que vamos a poder demostrar o no si existe, si se aplica de manera adecuada estas estrategias lúdicas. Lo que nosotros podemos realizar desde nuestro rol es reconocer, por ejemplo, reconocer, describir o identificar. Te van a ver, identificar. ¿Cuál es el que más queda lindo? El que más se asocia, el que se siente mejor a la lectura, ¿verdad? Mayor cohesión y coherencia al momento de leer entre estos verbos que yo les brindo acá como ejemplo. Eh, Acá describir los recursos está muy súper bien. Mostrar la importancia. Acá pueden poner, como les comenté nuevamente, describir la importancia. Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los juegos educativos en el área de matemáticas. Vamos a ver un poco acá que dice. ¿Qué son los juegos lúdicos? Esta pregunta que tenemos acá, ¿qué son los juegos? Es algo que nosotros debemos replantear, porque queda un poco corto, porque nosotros al momento de desarrollar nuestro marco teórico, vamos a poner lo que son los juegos lúdicos.
sea, vamos a poner, son ciertas herramientas que se utilizan a modo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la matemática. Entonces, podemos hacer, ¿conocen los docentes la utilidad de los juegos lúdicos en la enseñanza de matemática? Ahí ya es diferente, ¿verdad? Pero el qué son los juegos lúdicos se limita mucho a un análisis documental, cosa que no es lo que nosotros vamos a realizar ahora. Vamos a hacer una investigación de campo, no experimental, pero es de campo al final. Entonces, esta primera pregunta hay que replantear. Eh, Acá, ustedes lo que le van a preguntar es a los docentes, ¿verdad? Su investigación va orientada a los docentes, porque ellos lo que le van a poder explicar bien. ¿O me Profe, ahí no hay equivoco? que, por ejemplo, una de las preguntas no tiene que ser, por ejemplo, ¿aplican los docentes Sí, en su enseñanza de matemáticas? podría ser. ¿Cuál es el momento de utilización, grado, nivel? ¿Utilizan con mayor frecuencia? Podría ser también una de las preguntas. Porque hay docentes, por ejemplo, que no Que no utilizan utilizan, casi lo concreto, que sería así la mismo. parte lúdica. Se limitan solamente a la parte abstracta que es el pizarrón, ¿no? El pizarrón. Entonces ahí, por ejemplo, el compañero ya está brindando ya también una pequeña perspectiva en cuanto a este punto. ¿Cuál es la pertinencia de la actividad lúdica como enseñanza? ¿Ustedes a quién le van a preguntar? Este punto lo que quiero saber, ¿a quién le van a preguntar? Si va a ser a los profes, calculo, ¿verdad? Chicas, ¿están por ahí? Que este es de Hola, ustedes. profe, Al- nosotros hicimos preguntas con respecto a nuestros objetivos, sí, por pero eso ustedes le van a preguntar a los docentes, ¿verdad? Va a ser su población de investigación. y los docentes van a hacer. Sí. Entonces, esas Entonces, preguntas tienen acá que tenemos que destacar también la población. ¿Cuál es la pertinencia de la actividad lúdica como estrategia de aprendizaje en el área de matemáticas desde la perspectiva de los docentes de educación escolar básica? Nosotros tenemos nuestra variable que vamos a tener en cuenta, que es la pertinencia de la actividad lúdica. Tenemos el dónde, tenemos el cuándo, pero nos falta el a quiénes o con quiénes vamos a estar trabajando, que son los docentes. sí. Eh, control, parece muy largo, con quiénes, pero tenemos que ir destacando nomás así de la mejor manera posible, todo para que se entienda, ¿verdad? Muchas veces nosotros asumimos que le podemos preguntar a los alumnos, ¿verdad? Nosotros, puede ser una persona que no entienda realmente del ámbito de la educación. No es que se va a poner a estar en nuestra mesa examinadora, ¿verdad? Pero puede llegar a leer en algún momento a alguien nuestro documento y ¿a quién usted le hicieron su investigación? Le pregunta, pero si ya viene todo detallado en el objetivo, y en las preguntas, entonces va a ser mucho más fácil. Esa Entonces, específica tiene que ir sí, en en la la pregunta pregunta general. general, sí. Ah, ya Una está. pregunta general. Es, acá tenemos que responder nosotros 4 preguntas. ¿Sí? ¿Qué investigar? Y usted ya tiene que la pertinencia de la actividad lúdica. ¿Con quiénes? Ya es lo que le estaría faltando, porque ya tienen la respuesta dónde, pero le falta dónde y cuándo tienen la. Profe, pero en el otro, la otra clase decía una pregunta general nomás y después 3 a 4 específicas. No, y sí, una pregunta general nomás y después 3 a 4 específicas, pero estas micro preguntas nosotros tenemos que hacer para elaborar nuestra pregunta general. Es nada más hacer esto, por ejemplo. Que nosotros vamos a investigar la pertinencia de la actividad lúdica. ¿Dónde? En la escuela fulanito de tal. Este es un modo para que nosotros vayamos operacionalizando nomás
Entiendo. Los Ahora, ítems. es que vamos a poner las 4. En una pregunta va a ir todito, pero tiene que responder Sí, esas. estos pequeños indicadores. Sí, esos pequeños Entiendo. indicadores. En el ejemplo, Profe, ¿sí? entonces acá en esta pregunta lo que falta es ¿con quiénes? Sí, ¿A que quién? sería docentes. Que vamos a referirnos a los docentes. Sí, Eso a es los lo que docentes. faltaría acá en esta Sol- pregunta, sí, en solamente este eso. objetivo. Solamente esto. Que Ah, quedaría bueno. más o menos así. ¿Cuál es la pertinencia de la actividad lúdica como estrategia de aprendizaje en el área de las matemáticas? Desde la perspectiva de los docentes de la educación escolar básica, puedo poner acá desde la perspectiva, ya luego directo, de la perspectiva de los docentes de la educación escolar básica en el primer ciclo, turno mañana. Entonces le pongo ahí en rojo nomás para que vean que eso es lo que le estaría faltando. Y volviendo ya, o sea, ahí ya tenemos completo ya esa parte. Volviendo un poco a nuestra pregunta específica, como dijo también el compañero, eh, podemos poner qué cantidad de docentes utilizan los juegos lúdicos como estrategia de matemática, porque esta pregunta que tenemos acá se va a responder luego en el marco teórico, ¿verdad? O podemos hacer cuál es el nivel de conocimiento acerca de los juegos lúdicos en la enseñanza de la matemática. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los docentes acerca de los juegos lúdicos en la enseñanza de las matemáticas? Acá, ¿qué importancia didáctica le dan los docentes a la actividad lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Con qué recursos? Acá cuentan si tenemos las docentes, pero en los demás no aparecen. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar agregándole. Son pequeños detalles que nos ayudan a profundizar un poquito y entender mejor el proceso investigativo. En nuestras preguntas específicas, dos lo que quedan, ¿verdad? Si va, que salvamos. Dos lo que tenemos que recuperar de ahí. Entre los verbos que nosotros podemos utilizar para este tipo de investigaciones, verbos para objetivos específicos, yo les sugiero utilizar mencionar, mencionar, categorizar, describir, reconocer. Podemos poner otra tal vez como estos que están como justificar sería para otro tipo de investigación nuevamente. Por eso nosotros tenemos que ir mirando un poquitito las opciones, como que determinar, examinar, evaluar, son verbos para investigaciones explicativas o investigaciones experimentales. Entonces, por eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta que nuestra investigación, ahora como ustedes están enfocando, es una investigación descriptiva, no experimental, una investigación que está tendiendo a ser una cualitativa. Entonces, por eso, por esos lados tenemos que ir mirándolo un poco. Podemos ver verbos para investigaciones cualitativas o verbos para investigaciones con alcance descriptivo. También les va a ayudar mucho para eh, ir orientando, ¿verdad? Describir Bueno, la importancia de los juegos educativos en el área de matemática. Describir los recursos. Este, por ejemplo, está súper bien. Voy a poner así, un chequeado. Bien. Justificar la importancia de como técnicas. Podría ser hasta mencionar acá. Mencionar la importancia. Y considerar el poco. Vamos a mirar otra el objetivo. Porque en nuestra pregunta tenemos tres preguntas específicas y acá hay cuatro
objetivos específicos. Entonces ahí lo que yo me pierdo es un poquitito. Ahí, profe, no se repite ya ese, por ejemplo, Estos describir la dos, importancia de los juegos educativos, mencionar la importancia de la actividad lúdica. sí, No esto es ya se están redundancia, ya se... repitiendo. Sí, sí. Estos dos hay que vamos a ponerle replantear. Replantear. Por ejemplo, como dijo el compañero, él puede ser, sí, la aplicación real de estos recursos didácticos puede ser también el nivel de conocimiento que tengan los docentes en cuanto a la utilización, la puesta en práctica real, que pueden poner, identificar el nivel de conocimiento de los docentes de la educación escolar básica acerca de la utilización o de la pertinencia, de la utilización, de la pertinencia de la actividad lúdica como estrategia de aprendizaje en el área de matemática. O sea, eso yo sugiero. Es cuestión de ir mirando. Así que no se desesperen si a la primera no está bien eso, porque es siempre un vaivén. Luego tenemos acá. Esto debe ir en impersonal. Por ejemplo, se opta o el tema denominado la pertinencia de las actividades lúdicas eh, es de relevancia debido a que en el ambiente académico el tema ha generado varias confrontaciones. Muchos docentes no lo aplican. Esta pequeña de optamos es lo que está generando un poco ahí que nuestra investigación no esté redactada en impersonal. Vamos a poner acá, redactar en impersonal. Es como si fuera que a nosotros nos reencanta nuestro tema, pero es como si fuera que somos demasiado chuchis luego cuando comentamos nuestra propuesta o justificamos. Solamente acá en este inicio, lo que hay que ir mejorando. Acá, por ejemplo, ustedes se ponen ya en una tercera posición. A las investigadoras le beneficiarán, ¿verdad? Ya que acrecentarán sus conocimientos como estudiantes. Pero al inicio ustedes ponen optamos. Ahí lo que se genera un poco de choque en la redacción. Solamente eso falta mejorar y ya estamos. El de sacarle este octavo y se escoge el tema denominado, la pertinencia debido a tal cosa, tal cosa. Esto yo voy a guardar y les voy a subir ya para que tengan como respuesta directa ahí en su plataforma. Hoy es el 22. ¿Ustedes quieren comentarme algo en cuanto a su propuesta de investigación? ¿Se entendió más o menos las cosas que le estaba diciendo? ¿Fue muy rápido? Comenté para mí, nomás no le comenté a ustedes. ¿O estamos claros en ese sentido? Se entiende súper, profe. Pero está grabado la clase, ¿verdad? Sí, está Para grabado hacer, la clase. sí. Porque Sí, así porque a hicimos, veces, volvimos a sí, escuchar y ahí empezamos a estructurar todo lo que teníamos que hacer. sí, en cuanto a partes que le pusieron, está súper bien. Esto siempre es un proceso de elaboración constante. Hacer, deshacer. Más a construir que deconstruir. A veces cuando es nuestra primera experiencia, luego genera así un poco más de conflicto. Amigo, mi profesora de metodología me revisa mi trabajo y dice, sí, luego revisa otra vez, cambia algo. Entonces, esto es así nomás, luego. No, pero está bien. Hasta el último No es día. que no cambiamos.
a lo que vamos a cambiar. No, no es mucho. Profe, Entonces, una consulta. ¿sí? En los plazos de entrega, por ejemplo, ¿hay alguna consideración así por algunos problemitas administrativos? Sí, sí, hay consideraciones, eso sin inconveniente. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que para mi fecha de cierre es en julio. Hasta ese 27 de julio sería bueno, ¿verdad? Que nosotros ya tengamos así casi terminadito ya nuestro trabajo para poder, o vamos a poner el 20 como plazo para entrega ya de los últimos ajustes. 20 de julio, el 27 hacemos otra vez una reunión así de cierre y ese 31 yo ya mando mi lista de aprobado, desaprobado. No es que va a estar todo desaprobado, obviamente, sino es que yo debo dejar pues mi evidencia en el decanato y con la secretaría también. Solamente por eso es que tenemos el plazo. Pero en este proceso de elaboración, no. No hay todavía tanta presión en ese caso que estamos iniciando recién. Ok, gracias, profe. Dale. Bueno, vamos a mirar un poquitito, ya que tenemos todavía un poquito de tiempo. Es lo que viene luego de este proceso que nosotros estamos trabajando ahora, que es el marco introductorio. Bueno, ya tenemos ya esta parte, ¿verdad? Es muy importante que miremos nuevamente acá en este criterio para la formulación de preguntas. Tenemos nuestra variable de estudio, la población, el lugar de estudio y el tiempo. La variable de estudio sería el qué voy a investigar, la población, con quiénes o a quiénes voy a investigar, o sea, a quiénes voy a investigar, el lugar donde voy a investigar y el tiempo cuándo voy a estar o cuándo realizo mi investigación. Lo mismo nosotros destacamos en nuestros objetivos, unas preguntas bien redactadas nos facilitan a desarrollar nuestros objetivos. Detallar también podemos utilizar como un objetivo específico para este tipo de preguntas. Después vamos a mirar un poquitito. Mencionar también. Vamos a ver otro. Categorizar podría ser. Enumerar. Mencionar, ya dije. Detallar podría ser también, porque estamos hablando de una investigación con tinte descriptivo. Profe, ¿Sí? reconocer e identificar lo que no sé si yo no llegué a ver bien ¿O no aparece? o no aparece o porque Acá miramos tenemos mucho, ¿verdad? identificar, En, por ejemplo. en dónde, profe, Y en específico. en específico también está acá identificar. Identificar. Ah, ya. Sí. Y reconocer también, Reconocer, acá no tenemos. Pero pero reconocer no hay acá tampoco. Pero podría pueden usar. ser Sí, sí. puede entrar en En ambos podemos usar. específico, en ambos. Sí, Ah, en ambos ya. podemos usar. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Sí. Descubrir, por ejemplo, no está orientado a nuestro tipo de investigación. Descubrir sería para una exploratoria. Descubrir la efectividad de tal medicamento para la disminución de la ansiedad, por ejemplo. Eso sí sería diferente. Bueno, vamos a hablar del paso que viene luego de trabajar el marco introductorio. En teoría, nosotros para escoger un tema debemos primeramente reconocer o tener una idea de investigación y además leer un poquitito de los materiales. Materiales de diversas fuentes que pueden ser libros, revistas, diarios, publicaciones científicas, TikTok, video de YouTube, Reel de Instagram. Entonces, de cualquier lugar puede salir nuestra idea de investigación y un pequeño sustento. Pero luego llega otra parte que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que es el marco teórico. En este marco teórico, nosotros vamos a realizar
la exposición de la literatura referente a nuestro tema, relevante y referente a nuestro tema. Pero debemos destacar 3 factores principales o 3 elementos en nuestro marco teórico: los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y los aspectos legales. En estos antecedentes de la investigación debemos nuevamente realizar una pequeña subdivisión entre antecedentes internacionales, antecedentes regionales y antecedentes a nivel Paraguay, antecedentes nacionales. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en el caso del desarrollo de los antecedentes de investigación? Nos vamos aquí, vamos a poner, en vez de poner el Google normal, vamos a poner Google académico. Nos va a salir de esta forma, le elegimos y vemos estrategias lúdicas en la enseñanza de las matemáticas. Matemáticas. Acá encontramos ya nosotros una estrategia para la enseñanza de matemáticas en estudiantes que inician cursos superiores. Acá tenemos uno en nivel de enseñanza primaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a entrar y vamos a leer el resumen. Dice, la investigación tuvo como finalidad proponer estrategias lúdicas dirigidas a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Dice, la técnica fue aplicada, fue la encuesta. Esta realidad sustentó la propuesta de conformar una serie de estrategias lúdicas, divertidas y pertinentes para brindar el significado de la matemática. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso, a copiar esta información, vamos a irnos en nuestro Word. A ver un poco, poner un Word. Ponemos acá antecedentes internacionales. Le copiamos esto. Pero ahí nos damos cuenta que todavía no tiene una forma. No sabemos ni de dónde salió. Entonces nos vamos otra vez a nuestra fuente y miramos el título de nuestra investigación. En la investigación sobrellevada por, mirar un poco su nombre, por Neila Quintanilla. Neila Quintanilla. Denominada tal cosa. Se menciona que esta investigación tuvo como finalidad proponer las estrategias tal cosa. Y vemos ahí que nosotros estamos generando ya un pequeño antecedente de nuestra investigación. Esto nos va a ayudar a que nuestro marco teórico, por un lado, se vaya formando y por otro lado, a darle un sustento. Eso quiere decir que no es que yo inventé nomás de la nada lo que quería investigar, sino que realmente nosotros miramos, analizamos y vimos que es factible esta investigación. Se ha desarrollado en Venezuela. Cuando hablamos nosotros de Venezuela, por ejemplo, este antecedente va a ser nuevamente un antecedente regional. Antecedentes regionales. Porque Venezuela pues ya es cerquita del nuestro. Acá podemos agregar antecedentes de España. Podemos agregar de, no sé, a veces sabemos leer inglés y le ponemos Inglaterra. U otros países donde están así un poco más lejitos de nosotros. Y acá le ponemos a todo lo que está entre América del Sur, Mercosur también,
para ir realizando esa pequeña diferenciación. Es importante que nosotros tengamos un promedio de 15 antecedentes entre 5 internacionales, 5 regionales y 5 así también nacionales. A veces cuesta más encontrar los nacionales, pero hay otra fuente de búsqueda que ustedes pueden ir buscando, que es SICO. SICO es un repositorio, una biblioteca que me permite a mí encontrar mucha cantidad de información y es de CONACYT, con el apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Es pagado con nuestros impuestos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Creo que el mío ya está luego directo, ¿verdad? Pero lo que yo debo hacer, si es que no me aparece en este caso, es... Ay, no me viene el nombre. Debo solicitar mi usuario. Debo solicitar mi usuario y ellos me van a brindar a mí también mi contraseña. Entonces, ellos me dieron a mí este, que es mi número de cédula con una pequeña nominación antes, e ingresamos. Este es un repositorio con muchísima información que nos brinda a nosotros varias herramientas para poder ordenar, clasificar, categorizar, encontrar con mayor rapidez a veces ciertos libros y además nos brinda o nos presta como una biblioteca física haría, nos presta libros también. Esos que normalmente en el Google abierto para todos tenemos que pagar, acá nos prestan ellos por 45 días. Vemos matemáticas y estrategias lúdicas. Y vemos acá estrategias lúdicas para la enseñanza de la matemática en estudiantes superiores, TIC y lúdicas como estrategia para el pensamiento de las matemáticas. Después tenemos las estrategias de enseñanza lúdica como herramienta de la calidad del mejoramiento del rendimiento escolar y la equidad en alumnos de educación superior, en la educación escolar básica. Entonces vamos a entrar en este trabajo cooperativo en la búsqueda de aprendizaje significativo. Encuentro yo un resumen que me gusta, agrego en mi documento. Y esta parte donde dice cita, le doy un clic, busco APA séptima edición, copio esta citación y lo agrego ya en mi documento en referencias, que va al final mismo, referencias, que va al final mismo de mi documento. Entonces ya se va ordenando de esta forma mi documento. En el otro que entramos anteriormente, también nos brinda esta posibilidad. Vimos que estrategias lúdicas dirigidas para la enseñanza de la matemática. Entonces tenemos acá guardar, citar, citado por 100, artículos relacionados, las versiones, las 4 versiones. Entonces yo me voy a ir en citar, cito o veo el que diga APA, copio y lo agrego a mi referencia. Esto a modo que yo vaya ordenándome y tener todos y cada uno de los artículos que yo he leído. Por eso me facilita mucho que yo utilice este tipo de buscadores, porque me da ya esto. Si es que nosotros buscamos por el Google normal, obviamente vamos a encontrar también la información. Estrategias lúdicas en las matemáticas. Y nos da así. O encontramos así, o encontramos así. Pero no nos brinda esa pequeña opción de las citas. Entramos en este y nos da para descargar el documento, pero no nos brinda la información como nosotros estamos necesitando, ya que es una búsqueda un poco diferente de las búsquedas que capaz hicimos hasta el momento. Podemos utilizar también buscadores como Cielo
Dialnet, que entramos en este buscador que se denomina Cielo, nos parece interesante lo que tenemos acá, redactado por Farías y Rojas Velázquez, y miro acá en mi barra que se encuentra al costado derecho. Tenemos el cielo analítico, o sea, esto nos brinda información para realizar análisis bibliométricos, el artículo en XML, las referencias del artículo, cómo citar este artículo. Esto es lo que a mí me interesa. Le doy clic ahí y encontramos nuevamente cómo citar en formatos bibliográficos, teniendo en cuenta el formato ISO, teniendo en cuenta el formato ABNT y el formato APA. Entonces nosotros lo hacemos o lo copiamos en el formato APA y que usamos esa información, lo copiamos nomás acá. A medida que nosotros vamos contando y encontrando mayor cantidad de información, debemos tener en cuenta que nuestras referencias deben ir en orden alfabético. Primero entonces va a ir Faría, luego va a ir Pachano y por último Quintanilla. Esto es un proceso que nos ayuda muchísimo actualmente la tecnología, pero siempre debemos ir destacando, en este caso, el apellido del autor primeramente y también debemos agregar el año en el cuerpo de nuestro texto. No sería hasta irrelevante agregar el nombre, pero es muy relevante Quintanilla, que esté el apellido y el año de publicación. Si es que nosotros encontramos de manera más específica, le podemos agregar también el número de página. Pero esto nosotros lo vamos a desarrollar en la clase siguiente. Para ahora, ¿Hasta cuántos años es, profe? no ¿Hasta hay cuántos límite. años es la Normalmente dicen a 5 años, ¿verdad? Normalmente dice 5 años, pero hay así libros que es supongamos que nosotros vamos a hablar de Ramón Indalecio Cardoso y su escuela tal cosa. Entonces vamos a tener que irnos allá en ese libro de no sé, 1900 no sé cuánto, y eso sí o sí no va a ser parte fundamental de nuestra investigación, pese a que ya tenga muchos años. Lo mismo ocurre en psicología. Yo leí a leer a Freud, que escribió en el año 1900 no sé qué cuánto. Entonces, no porque su libro sea muy viejo ya no va a ser importante. O le voy a leer a Darwin para hacer algo sobre la eh, selección natural de las especies. Pero normalmente cuando nosotros hablamos así de artículos, tendrían que ser en un promedio a veces de 5 años, pero tampoco es tan relevante eso. Porque sí o sí vamos a encontrar libros viejitos, que Denise leyó, volvió a leer Rivera. Entonces es muy importante que nosotros lleguemos también a esos libros que capaz tengan 15 años, que tengan 20 años, que tengan 50 años, pero que nos ayudan para nuestra investigación. Siempre ese es un debate. ¿Cuántos años va a tener que tener un libro? Pero como yo les digo, para cosas muy puntuales, supongamos que vamos a hablar nosotros del conductismo, del constructivismo, vamos a tener que irnos sí o sí a los papaguazú del conductismo y del constructivismo, y luego ya adecuarlo a los contextos actuales. Pero en esta semana yo les insto a ustedes a ir leyendo, a ir ordenando un poquitito, más que nada, estos antecedentes, a modo también de mirar qué es lo que hicieron las otras personas y en ese proceso de mirar lo que hacen los demás, también yo capaz voy a encontrar cosas que puedo agregarle a mi pregunta. Por ejemplo, Ramón y Dionisia hoy no presentaron, pero van a trabajar en la semana ya mirando los antecedentes y la semana que viene ya van a presentar un poco una perspectiva ya, una mezcla de los antecedentes, pero no les digo ya que pongan todas la cantidad de antecedentes, sino que es nada más ir leyendo, ir mirando para ver qué cosas dice la literatura sobre el tema que a mí me llama la atención.
Así tenemos una perspectiva más clara y a veces también nos abre los ojos. Nosotros nos limitamos nada más en nuestra experiencia y creemos o nos damos cuenta de que vamos repitiendo palabras hasta inclusive. Pero justo había sido, encontré el libro de Quintanilla que expresa con otra denominación la cosa que a mí me parecía que ya estaba repitiendo demasiado. Como yo, que cuando desarrollé mi tesis sobre dilemas éticos en psicología era mi tema. Y todas las partes, cada momento ya dilemas éticos, dilemas éticos. Y después ya encontré otro ya, disyuntivas éticas, disyuntivas deontológicas. Entonces eso nos ayuda un poquito también a aumentar nuestro vocabulario al momento o para redactar. Eso es lo que a veces nos genera un poco de conflicto, si estoy redactando bien, si no es para tan repetitivo ya lo que estoy poniendo, qué otros términos puedo usar para explicar realmente lo que me gusta en este proceso de desarrollo, formación, ajuste de nuestro protocolo de investigación. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas que tengan. ¿Les escucho? De mi parte todo bien, profe. Chicas, Está muy claro, profe. bueno, Vamos, mirar un poquitito. Vamos a mirar, vamos a estar modificando, profe, y está muy claro. Dale, dale. Me tienen que decir nomás si es que a veces yo me siento que explico para mí nomás, ¿verdad? Pero me tienen que decir, profe, ¿podés explicarnos otra vez? Y yo estoy para eso. Aprovechemos este momento y aprovechemos más que nada, es que somos poquititos, porque hay veces en las que los grupos son muy grandes y no se puede preguntar realmente lo que se quiere o se tiene vergüenza, ¿verdad? Pero entonces que ustedes tampoco tienen que aprovechar preguntar nomás sin vergüenza. seguro que vamos a hacer eso, profe. Cuando en mi caso personal, pero es la primera vez, para mí es mi primera vez, entonces estoy todavía empezando con las compañeras y no tengo muchas preguntas todavía así concretas, porque para mí es todas preguntas ahora, porque No hay no todavía nada estoy, claro. no, para mí no es nada claro todavía, entonces por ese lado capaz que estamos muy calladitas, pues las tres parece que somos nuevitas, en eso casi nunca hicimos, ¿eh? Entonces por eso Sí. capaz que no hay todavía preguntas ahora, pero creo que más adelante, profe, va a haber Y yo les más. insto a que, como le digo, que aprovechen ahora que estamos poquititos, porque el grupo anterior con el que yo estaba, éramos muchísimos, ¿verdad? Y no, alguien quería preguntar y ya terminaba otra vez la hora de las preguntas. Así que nosotros que tenemos ahora esta interacción así, que somos poquititos y también podemos hablar de forma instantánea, ya es sincrónica ya con la gente, ayuda mucho también a disipar las dudas que ver a veces un video o profe que yo les responda al WhatsApp, capaz a veces también que no respondo, ¿verdad? Soy culpable también en el tema del WhatsApp, pero en este momento yo soy solamente estoy disponible para ustedes en nuestro momento de interacción. Y yo creo que, profe, más adelante vamos a tener más preguntas, porque ahora, como dijo la compañera, es todo nuevo y no manejamos todavía muchos términos, muchas partes, entonces capaz que si leemos, como vos dijiste, vemos otros ejemplos, vamos a tener más de qué preguntarte después si podemos usar eso, si no podemos usar y todo eso. Así mismo, eso es súper bueno. Bueno, entonces por hoy terminamos. Tenemos unas pequeñas actividades de lectura más que nada en este proceso para la semana y seguimos la semana que viene. Vamos a volver a hablar del marco teórico, pero orientándonos más a las normativas, que yo voy a intentar, como ya les dije, trabajar con ustedes ya las normativas en esta etapa para que en la siguiente se les sea más fácil, porque cuando el grupo era grande, las normativas yo le dije que con la otra profe, porque nos llegamos luego a desarrollar marco teórico, por ejemplo. Entonces, va variando de situación con grupo y con grupo, pero con ustedes vamos a tener tiempo para desarrollar esa parte. Bueno, profe, muchísimas gracias. La Dale, dale, aclaración. les dejo por hoy entonces. Chao, Dale, chao. profe, gracias.